sesión. Yo creo que ya con todo lo que nos ha explicado Amelia hay bastantes cuestiones sobre la mesa. Estamos, por lo menos yo, deseando escuchar a Félix. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí y por haber hecho todo lo que has hecho para estar aquí. Y verdaderamente es un placer tener aquí a los dos. Te doy la palabra, no dilato más porque creo que luego lo interesante puede ser las preguntas posteriores. ¿Así? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y muchas gracias a los organizadores, porque ya les he dicho que yo he salido a 5 grados bajo cero de donde vivo y he llegado aquí y decís, no se oye. Máquina, ¿Ahora sí? Muy bien. Decía que... La rebelión. La rebelión. Pues decía que gracias por su asistencia y gracias a los organizadores, porque yo he salido a 5 grados bajo cero y he llegado aquí a 17 grados, o sea que es perfecta la organización hasta el tiempo me han preparado. Lo hemos preparado. Sí, sí. Bueno, yo voy a explicar un poco los rasgos que actualmente se dan en literatura digital. ¿Qué expresiones hay? Y lo primero que quería decir es que hay una incertidumbre en la terminología. Por ejemplo, aquí estamos hablando de literatura digital, pero en inglés casi no se usa ese término, se usa literatura electrónica, y hay un montón de términos que definen más o menos lo mismo y que cada uno los usa pues, a su albedrío, sin estar claro qué es qué, aunque estrictamente son cosas diferentes. Y yo quisiera hacer la diferencia entre literatura digitalizada y literatura digital. La literatura digitalizada es la misma literatura que conocemos, lo único que ha cambiado el soporte. En vez de tener un papel o tener un papiro, tenemos una pantalla electrónica, pero no hay ningún cambio de paradigma porque es exactamente lo mismo. Y la literatura digital, por contra, sería la que da algo más que la simple traslación del medio. Y me parece importante esta diferencia porque hoy en día la literatura digitalizada, es decir, la que es la misma de toda la vida, le vemos allá al monasterio prescribiendo en pantalla, en CD-ROMs, realmente es lo que se llama el 99%. Si uno entra a Google o entra a cualquier página de literatura digital, lo que se está hablando realmente es de digitalizada. Se está hablando de libros convencionales que solo han variado el soporte. ¿Y por qué? Pues porque es el negocio. Es decir, el gran negocio, el 99% del negocio actual es literatura digitalizada. Y discutimos las preguntas que se han hecho, los derechos de autor, si el futuro de las librerías va a existir o van a ser las librerías online, cuáles van a ser el futuro de las bibliotecas públicas, existe una biblioteca pública que solo tenga ficheros electrónicos, pues igual no, igual la biblioteca pública solo es internet, qué desarrollos de lectores, de pantallas, si esta pantalla es mejor que la otra, pero finalmente estamos hablando de un negocio, no estamos hablando de literatura. ¿Y qué expresiones hay en literatura digitalizada? Que es lo que no sería digital. Pues lo primero, los libros escaneados, es decir, coger un libro y escanearlo sin más, una copia que se puede usar, por ejemplo, en libros viejos pues para mantener el sabor del libro, los pequeños defectos que puede tener. Luego están las obras digitalizadas, que es que alguien, pues con paciencia, reescribe ese texto que estaba en papel, lo reescribe en un ordenador, o bien utilizando un programa de ordenador que lo hace automáticamente. Pero finalmente tenemos exactamente el mismo texto. La escritura por medios digitales se ha impuesto. Yo creo que nadie seguramente escribe ya con máquina de escribir y pues se utilizan los procesadores de texto. En esto, digamos, ha desaparecido la escritura convencional. Ahora, lo más de moda, donde hay más revuelo, es en la publicación bajo demanda, que significa que uno se puede escribir sus propios libros automáticamente. Y ya han salido máquinas, como las que tenemos aquí en la pantalla, que en cosa de 2 minutos nos imprimen, nos encuadernan y nos publican el libro. Y uno, que es mal autor o buen autor, pues va a una tienda, mete su USB en la máquina y automáticamente la máquina le genera el libro.
y empieza a repartirla pues, normalmente a familiares y amigos, porque no le van a comprar mucho más. Pero es una revolución, digamos, en el mercado editorial, porque puede ocurrir que no hagan falta las editoriales para publicar libros con máquinas como estas. Es un minuto, pero ya pueden ver pues, cómo el libro se fabrica a medida para uno y en poquísimo tiempo. Yo no lo he visto aquí, pero seguramente lo habrá, pero sí lo he visto en Estados Unidos, por ejemplo, el book vending. De la misma manera que hay una máquina que expende café, que expende botellas o que expende tabaco, pues expende libros. Entonces uno va, echa sus moneditas y le sale el libro que quiere. Claro, esto es evidente que es una revolución en el mundo editorial y en el mundo de las librerías, que podemos pasar de tener librerías, algunas de ellas preciosas, podemos pasar de perdernos tardes hojeando libros a ir a una máquina en una esquina, echar unas monedas y sacar un libro. Para mí es triste, quizá pues porque soy más viejo, pero puede ser. Y luego están las plataformas digitales para autopublicación. Uno escribe un libro y simplemente lo sube a una de estas empresas y lo pone a la venta con el precio que él quiere, dejando una comisión para el que pone el ordenador. Puede haber una estrategia de precio. Por ejemplo, hace poco salía pues, un señor en América que había sido agente de la CIA y por tanto tenía mucha experiencia en asuntos turbios, vamos a decir, y escribía novelas larguísimas, pues con espionaje, y las ponía por 50 centavos a la venta. Entonces se ha hecho millonario porque la gente decía, bueno, pues por 50 centavos, 500 páginas, pues merece la pena. Pero claro, si compran 1 millón de personas 50 centavos, pues son $500.000 que el hombre tiene. Y es una estrategia de precio. Otras estrategias de volumen, pues subo al servidor 100.000 obras, buenas o malas, y bueno, alguna caerá, alguna comprará. Y si venden algunas, pues también gano dinero. O la estrategia de calidad, que dice, no, yo tengo una obra muy buena y le pongo un precio elevado y espero que lo compren porque es buena la calidad. Bueno, eso existe ya y por un lado tiene un aspecto positivo de que cualquiera puede acceder a publicar sin pasar por el filtro editorial, y por otro lado tiene esto de malo, que como decía el propio director de una de las plataformas, pues hemos publicado la mayor colección de mala poesía en la historia de la humanidad, porque cualquiera se siente poeta y cualquiera se siente novelista, sube la obra a la red y bueno, a ver si alguien lo compra, ¿no? Entonces el filtro del editor se está perdiendo y también es importante el filtro del editor. Las bibliotecas digitales. Hay pues, una tendencia a digitalizar todos los libros de la humanidad, se dice. Google Books, por ejemplo, pues está intentando digitalizar todos los libros de la humanidad. En ese momento lleva digitalizados 8 millones. Estiman que hay unos 150 millones de libros publicados desde que el hombre empezó a escribir hasta ahora. O sea que todavía hay trabajo por hacer. Europeana, que es la biblioteca similar en Europa, ya tiene 1 millón de libros digitalizados, bueno, ya tienen otras bibliotecas, pero sí que cabe pensar que en un plazo determinado, no sé, de 20 o 30 años, pues todo el acervo literario de la humanidad puede estar digitalizado. Lectura por medios digitales. Eso también es algo que está de moda, sobre todo en las campañas de Navidad. Si libros sí, libros no, lo acabamos de preguntar. Y en este momento hay 2 grandes grupos de lectores. Las pantallas iluminadas, pues es como un iPad o como un ordenador, nos echan luz y vemos. Y las pantallas no iluminadas, que son los libros electrónicos, los e-books, en el que el reflejo de la luz solar es lo que vemos. Tienen ventajas e inconvenientes, pues aquí vemos, por ejemplo, las pantallas iluminadas, como un iPad o un ordenador, pues son muy rápidas, tienen colores, permiten el vídeo, permiten el sonido. Y las sin iluminar solo son para ver. O sea, leen el texto, no hay color, es blanco y negro, menor calidad, pero bueno, es para leer. Básicamente es eso, una pantalla iluminada cansa la vista porque primero nos lanza una luz que es intermitente, por eso no lo veamos, pero cuando llega la luz del sol, que es mucho más potente, pues la luz que emite esta pantalla no se ve. Por tanto, para leer es mala. La tecnología de los e-books, que es esta de aquí, digamos que cada letra está formada, pues digamos como si fuesen huevos de colores, y son pues esferitas pequeñas, microscópicas, donde tienen bolitas dentro.
que pueden ser negativas o positivas. Si ponemos una electricidad positiva, pues se vienen unas para abajo o vienen las otras para arriba. Y así creamos blancos y negros, y con los blancos y negros creamos letras. ¿Cuál es la dificultad? Primero, que es blanco y negro, menos en color, y segundo, que estamos moviendo millones de bolitas cada vez que queremos leer algo. Por tanto, cuando pasamos la página, pues habrán notado que la página pasa lentamente, porque necesita mover muchas bolitas mecánicas. La ventaja es que se lee también a la luz del día sin ningún problema. Este, por ejemplo, es un anuncio, claro, es del que vende ebooks, que va en contra del iPad, pero donde están dos personas leyendo. Están leyendo en la piscina, mientras el que tiene una tecnología de libro electrónico por reflejo ve bien, el que tiene un iPad no ve nada porque la luz del sol es mucho más potente. Bueno, tenemos entonces libros iluminados, no iluminados, y son ventajosos respecto al papel. Pues yo no lo tengo tan claro. Antes Amelia decía que pueden desaparecer los libros, y yo no lo tengo tan claro porque el libro electrónico, el libro en papel es un buen invento. Y esto es un chiste, pero es un chiste que refleja mucho la propaganda que existe respecto al libro electrónico, y que realmente el libro en papel ya tiene todas estas ventajas. Sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, Book puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca se cuelga. Book nunca necesita... Pues esto es un chiste, pero realmente todo lo que vimos de ventajas de los ordenadores, de los iPads, pues el libro ya lo tiene. Es un buen invento, no tenemos necesidad de cambiar. Y luego tenemos el asunto de los formatos. Hay una guerra comercial en la digitalización de los elementos, y cada fabricante intenta digitalizar en un formato que no lo pueda leer otro elemento, de manera que solo se pueda leer en lo que él vende. Esto es un problema importante. Yo, por ejemplo, pues hace 20 años, cuando empezaron los ordenadores, aquí tengo relatos que a ver quién lee un relato de ordenador ahora aquí. Yo no sé cómo hacerlo. Después ya pasamos a esto, pero tampoco ahora hay lectores para esto. No, perdón, pasamos a esto, primero, que tampoco hay lectores. Después pasamos a esto. Como yo me creía muy listo, dije, pues cuando pasamos a esto me lo paso, pero es que esto está en WordPerfect, que ya no existe, que ahora está en Word. Entonces, el asunto de los formatos es un asunto grave en la difusión de la literatura digital o digitalizada. Es más, es una guerra. Hay obras mías ya de literatura digitalizada que están programadas en Flash, pero viene Steve Jobs de iPad, se riñe con Adobe y dice, yo no voy a permitir que aquí se vea Flash. Luego hay muchas obras mías que es imposible que nadie las vea aquí por una decisión pues, comercial. Entonces, mientras que el libro en papel, pues es estándar, se ve siempre. Por tanto, hay un punto importante que es la estandarización de formatos para que pueda progresar tanto la literatura digital como la digitalizada. Y luego hay una reflexión que salió a partir de un libro de Nicholas Carr, que es Si Google nos vuelve estúpidos, es decir, la literatura digitalizada, leída en pantalla, como la pantalla es un poco más compleja de leer que el libro, pues nos lleva a leer rápido, a leer brevemente, tenemos interferencias de otros medios, y bueno, pues este hombre defiende que eso está cambiando la forma en que el cerebro procesa la información. Él defiende que para mal, sus detractores defienden que para bien. Pero en definitiva hay una especie de zapping mental en este momento, es decir, nos es fácil saltar de información a información y nos es más difícil una lectura reflexiva y profunda que requiera esfuerzo. Antes se ha dicho que esto de todas formas no es un problema actual, porque ya cuando salió la imprenta podíamos tener hubo los mismos miedos al cambio. Y este es también
un chiste que habla de eso, ¿no? Ja, så langt kom jeg også. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte å gå videre. Men du skjønner, inni der, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så går vi videre, så tar du tak i et ark, på den måten her, så drar du over på neste side, da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså. Bueno, pues sí, ha sido un rato largo, pero el hecho es de que no las dudas que ahora podemos tener sobre los nuevos formatos ya han existido en el pasado. Tampoco es algo nuevo en la historia de la humanidad. Y por contra, pues lo ha citado Amelia antes, puede ser que los niños del futuro solo lean en pantallas. Por ejemplo, esta niña que maneja perfectamente, que maneja perfectamente un iPad, no puede manejar una revista porque intenta manejarlo como antes se ha preguntado, ¿desaparecerá el papel? Mi impresión es que el libro y el papel son unos buenos inventos y que no va a desaparecer, por lo menos, quiero decir, no va a desaparecer en los próximos 2 siglos. Después, seguramente aparecerá alguna tecnología que supere a todo, a esto, al papel y a cualquier cosa. No sé si han leído ahí un relato de Isaac Asimov que lo centra en un futuro lejano, en el siglo 40, donde alguien descubre el libro y es una revolución porque el libro es el invento del futuro. Yo creo que van a convivir, que el libro electrónico y el libro en papel convivirán por muchísimos años, siglos, yo creo. Bueno, y pasamos ya esto es lo que no es literatura digital, esto es lo que es el negocio de transportar el formato. ¿Y qué sería la literatura digital o dónde se expresa? Hay 2 versiones, hay, digamos, los heavies y los lights. Los heavies son aquellos que dicen que la literatura digital solo es aquella que exclusivamente se puede escribir y ver por medios digitales. Y los lights, entre los que me encuentro, pues defendemos que también es digital aquellas obras que imitan o que reproducen la literatura convencional pues de otra manera. Como pongo ahí, por ejemplo, pues un hipertexto no sería digital para un heavy porque Cortázar, en Rayuela, pues era un hipertexto y saltaba de un lado a otro. Es un campo en exploración. Yo creo que todavía no está nada claro qué es la literatura digital. No ha salido el Goethe, no ha salido el Cervantes de la literatura digital. Eso es un tema también preocupante porque más o menos lleva 50 años, hay 50 años ya de obras que con el ritmo digital pueden equivaler a 200 y si en 200 años no acaba de aparecer ese genio que establezca lo que es la literatura digital, pues es preocupante al menos. Y yo veo un riesgo de que ocurra lo mismo que ha podido ocurrir en la música contemporánea, pues de que se quede en un nicho elitista y aislado, que es apreciado por ciertas personas, pero siempre una minoría. Yo no me resigno a que la literatura digital sea un campo elitista, en un nicho pequeño, o llega a ser lo que es la literatura convencional, o me parece que habrá sido un fracaso. ¿Qué es la literatura? Pues no se sabe, pero leyendo las definiciones que hay en diversos diccionarios, desde el Oxford Dictionary a la Real Academia, pues sí parece que están claras 2 cosas. Primero, que es un arte, y segundo, que es el que usa la palabra. La palabra se puede usar oralmente, visualmente, para leerla, para escucharla, lo que sea, pero tiene que haber palabra. Por tanto, yo entiendo, desde el punto de vista, que aquellas obras que son audiovisuales, que son arte, sin duda, pero que no tienen a la palabra como centro de la obra, yo no las consideraría literatura digital. Incluso hay alguien que dice que es un oxímoron, que si es literatura no puede ser digital y si es digital no puede ser literatura, pero creo que esto también es el otro extremo. Y luego hay una cosa que yo llamo el síndrome de Jekyll,
que es que la defensa de lo digital, el academicismo sobre lo digital, el debate, está en papel. Es decir, aparece y se publica en libros. Y es pues, un poco como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por la mañana decimos que lo digital es lo fundamental, escribimos en digital, hacemos hipertextos que están en la nube y por la tarde escribimos un libro en papel de toda la vida. Bien, ¿qué expresiones hay en literatura digital? Pues primero los blogs, los han citado ya antes, alguien que crea que escribe bien o que crea que tiene algo que decir, pues tiene la posibilidad de plasmarlo en un blog, sin pasar por una editorial, sin pasar por nadie, y además tiene la oportunidad de que los lectores le contesten e interaccionen con él de manera casi inmediata, lo cual sí es un cambio significativo respecto a la literatura convencional. Si alguien puede dar en la literatura convencional, primero para publicar hay que pasar por muchos pasos y segundo no se tiene la retroinformación del lector de una manera ágil y rápida. Sin embargo, en un blog pues es inmediato. Yo, por ejemplo, pues cuando creo que escribo bien, también en mi blog, pues escribo mis textos, mis cuentos, mis relatos. Luego está la blog novela, que es, digamos, utilizar un blog, y antes también se ha citado un ejemplo, para hacer una novela, por ejemplo, por capítulos. Pues por ejemplo, en este blog, pues cada entrada, otra vez, ¿no? Ya está. Entonces, en este blog, el autor publica sus novelas haciendo que cada capítulo sea una entrada. Y ese capítulo además es interactivo, en el sentido de que los lectores pueden decir, pues no me gusta este personaje, esta señora es mala, y él puede ir modificando esos capítulos y el desarrollo de la obra en función de la retroinformación online en tiempo real que le mandan sus lectores, lo cual es algo que tampoco se puede hacer normalmente en literatura convencional. Bueno, hay muchas. Esta blog novela, el Canal 98, pues es una muy divertida, donde narra como a una señora ya muy mayor le ponen un portero automático de estos que tienen una pequeña televisión para ver quién llama, y ella cree que es la televisión. Entonces, cuando llega el cartero que llega todos los días, ella cree que es un asesino que viene a matar a niños. Es muy divertida y además la gente le manda al autor pues comentarios, ¿no? Pues de lo que tiene que pasar, o qué pasaría si en vez del cartero viene el carnicero, y él va modificando su historia en función de lo que los lectores le están sugiriendo, lo cual es algo también muy interesante como posibilidad. Hipertexto. Bien, el hipertexto, también lo han citado antes, es un texto en el que al hacer clic, al hacer sobre una palabra, nos lleva a otro texto, o a otra palabra, o a otra forma. Y es importante porque en el origen del desarrollo de la literatura digital pues fue el hipertexto. El origen fue el hipertexto, ya que el ordenador permitía esos saltos de manera muy sencilla. Aquí no es una cosa nueva, el ordenador lo que hace es que el salto entre una cosa y otra sea fácil, sea sencillo, sea rápido, pero no es un concepto nuevo. Hay muchas obras de literatura convencional que utilizan el concepto del hipertexto. Y antes ya Amelia lo ha citado bien, Borges, Cortázar, Michael Cannon, Calvino. Es decir, no es un concepto nuevo, pero sí que la digitalidad lo consigue hacer ágil, rápido y masivo. De hecho, no es un concepto nuevo porque si se ve este dibujo que es del siglo XVI ya muestra ahí otra vez. ¿Aquí? Sí, es ahí abajo. Ese dibujo que es del siglo XVI, pues ya que es una rueda de libros, ya muestra el concepto de hipertexto. Es decir, el hombre está leyendo un texto y cuando ve un código, pues le da a la manivela y va a otro sitio y de ahí salta a otro libro, etcétera, etcétera. Es decir, es un concepto viejo, pero claro, hacerlo así, con ruedas y con engranajes, pues era complejísimo. Sin embargo, un ordenador pues es masivamente fácil.
Obras, pues Tierra de extracción, es una obra muy importante, muy compleja, con muchos niveles de iteración, con muchos saltos, multimedia. Gabriela Infinita, Amelia la ha explicado antes y no vamos a volver a repetirla. Luego está el hipertexto visual. El hipertexto visual es, en vez de saltar entre un sitio y otro de la obra mediante enlaces que son palabras, saltamos mediante enlaces que son algo visual, un gráfico, una foto. Por ejemplo, en esta obra, que es mía, pues esto simula que alguien encuentra un escritorio lleno de cartas después de años de haber muerto la dueña del escritorio, y se nos aparece esto. Entonces aquí tenemos todo el escritorio con todas las cartas, pero están desordenadas. Y el lector, el usuario del programa, lo que tiene es que reordenar la historia leyendo las cartas en el orden adecuado. Entonces las puede mover. Entonces, al final de esta interacción con los elementos visuales, tiene que llegar a entender la historia, que es la historia de un adulterio, tiene que llegar a entender la historia y a comprenderla. El hipertexto libre. En el hipertexto existe un problema que es, bueno, a priori, el lector puede saltar, puede empezar por donde quiera, puede acabar donde quiera, puede saltarse unos enlaces, puede seguirlos todos, puede elegir un orden, puede elegir otro. Y eso genera el problema del compelling path. Es decir, hay autores que defienden, bueno, que el lector pueda hacer eso es bueno, le permite explorar, le permite inventar historias. La cuestión es si todas esas historias, si todas esas invenciones son buenas, son mejores que si le producen un impacto emocional mejor que el que quería el autor. Y en general yo creo que no es así. Aquí, por ejemplo, lo que decía, la realidad no tiene por qué ser literaria. Ha habido muchísimas batallas que se pueden contar con una narración periodística, pero cuando la narra Tolstói en Guerra y Paz, nos produce una emoción mucho más profunda y mucho más duradera que leída de otra manera. Yo entiendo que la literatura debe concatenar hechos que lleven a un clímax, no que sea una exploración a ciegas. Voy a poner un ejemplo que son 2 minutos, es una película que seguramente habrán visto todos ustedes, pero donde el hecho de concatenar las imágenes de manera diferente pueden llevar a un efecto totalmente distinto. La película es Amadeus, que narra, digamos, la envidia de Salieri respecto al genio de Mozart. Entonces, en esta escena, que es la escena original, se ve como Salieri está esforzándose por componer una composición, cómo llega Mozart, se la destroza, y no solo la envidia, sino el odio que eso suscita en Salieri, además un odio inteligente, porque él entiende el genio de Mozart. ¿Se oye? Sí, no se oye, no creo que se oye. ¿Se oye? Majestad. Por favor, no soy una reliquia. Nos conocimos hace bastante tiempo, en esta misma cámara. Posiblemente no lo recordéis de Game solo 6 años. Nos deleitó con un magnífico concierto. Al bajarse de la banqueta resbaló y cayó al suelo. Por lo que la Antonieta le ayudó a levantarse. ¿Y sabéis lo que hizo? Saltó a sus brazos y le dijo: ¿te casas conmigo, sí o no?
mejor se trata, si os place la lengua, únicamente. ¿Cómo? ¿Solo por oírla? Sí, creo que sí, señor. Sí. Demostrad. El resto es una repetición. En realidad esto no funciona. ¿Habéis probado? ¿No debería ser un poco más? ¿Así? Sí. Sí. ¿Mejor? ¿Qué os parece? Bien, esta escena que nos muestra primero que Mozart es un genio, pero es un hombre pues de vida, digamos, agitada, poco trabajador, que a Salieri, sin embargo, es un hombre trabajador, que se esfuerza, que cree en Dios, que cree en el trabajo bien hecho, pero no llega al genio, la envidia que suscita, el resquemor que le suscita, es porque el autor ha elegido seguir este orden particular, y solo este orden. Imaginemos que esto es un hipertexto. Otra persona cualquiera, que no tiene por qué empezar por ahí, que no tiene por qué acabar por ahí, que puede saltarse pasos, podría elegir cualquier otro camino. Por ejemplo, este. Es decir, aquí el lector está viendo una historia anodina. Un compositor que le hace una obra al rey, que le gusta mucho, y casi parece que es Mozart el que está un poco desfasado en esa situación. Es decir, dependiendo del camino, la historia puede ser una historia con mucha profundidad, que nos trae un montón de matices sobre los personajes, o una historia totalmente banal. Y aquí surge el tema de que el hipertexto libre es algo peligroso en el sentido de que puede no mejorar la historia, no dejar que el lector explore caminos interesantes, sino a arruinarla. Y por eso nos lleva al concepto de hipertexto adaptativo, que es un concepto fácil de explicar, muy difícil de realizar en programación. Y es que, bueno, tenemos mucha libertad, el usuario puede elegir saltar de aquí para allá, pero siempre controladamente, no puede hacer lo que quiera, solo puede navegar por aquellos enlaces que llevan a una historia exitosa en términos de emoción. Es lo que hay en el gráfico, puede empezar por un sitio y habrá un montón de caminos que lleven a una historia fracasada y otros caminos que lleven a una historia exitosa. Claro, programar, si hay
5.000 enlaces que todos pueden combinarse consigo mismos, salen millones de combinaciones posibles. Pensar que un escritor es capaz de prever esos millones de combinaciones para podar algunas, incentivar otras, sugerir que se vaya por aquí y por allá, pues es muy complicado. Es fácil de pensar, pero cuando se llega a la hora de la práctica en la programación es realmente complicado programar millones de combinaciones. Pero el concepto de hipertexto adaptativo, digamos que es un concepto fundamental hoy en día y en el que hay bastante experimentación, más o menos exitosa. Un concepto, el zapping, por sí mismo no es literatura, es decir, el hipertexto libre, que puede ser el zapping, no tiene por qué ser literatura. Texto interactivo. Bueno, pues sería que cuando se da se hace un clic en una palabra, no es que saltemos a otro sitio, como hacía el hipertexto, sino que ocurre algo. Por ejemplo, esta obra, que es de Andy Campbell, pues es muy sugestiva. Entonces, aquí tenemos que explorar un jardín, que hay textos, hay objetos, y a medida que nos adentramos en ese jardín, pues vamos encontrando el texto. Aquí no es un hipertexto libre, solo podemos hacer aquello que, y por eso están las flechas, que el autor quiere que hagamos. Entonces aquí hay música, hay gráficos, hay texto, y mediante la navegación en un espacio visual, donde ocurren cosas cada vez que tocamos un texto, pues al final entendemos la historia. Hay muchas otras obras, pero no voy a verlas todas porque necesitaríamos mucho tiempo. Esta, por ejemplo, de Belén Gachet, es también una obra interactiva en el que al hacer algo nos surge otro texto con elementos visuales. Es un libro que simula un libro de relatos, donde hay varios relatos. A ver si lo carga. Entonces, en cada página, digamos, nos introduce en un mundo nuevo donde se mezclan también fotografías, en otros hay gráficos animados, textos, etcétera, etcétera. Son relatos, digamos, a medio camino entre el puro texto y el cine. Luego tenemos la web novela, que es una novela hipertextual, donde hay muchos enlaces que nos llevan a otro sitio, es decir, desde este punto de vista sería un hipertexto, pero con la particularidad de que los enlaces van a la web, es decir, que si uno no está conectado a internet no puede verlos. Esta obra es de Juan José Díez, que estará en la próxima jornada aquí. Entonces ya veis que es una novela, digamos, convencional, digamos que sería, por así decirlo, digitalizada, pero donde hay numerosos hiperenlaces que nos pueden llevar a fotografías que ilustran la época en donde se desarrolla la trama, a textos, vamos a ver alguno. Puede haber textos explicativos de alguna escena o de algún personaje, e incluso también sonidos. Entonces, digamos, es web novela, que sería una novela hipertextual, porque forzosamente tenemos que estar conectados a la red. Si no, cuando haríamos clic en los enlaces no pasaría nada. Aquí hay otra, web novela. Bueno, vamos, es parecida.
La wikinovela es hacer un texto colaborativo en la Wikipedia, de manera que alguien pone un inicio y miles de usuarios van añadiendo cosas a ese texto o van modificándolo o lo van corrigiendo. También tiene un riesgo de que si los usuarios son buenos o los usuarios son malos escritores, pues la obra final sale buena o mala o incluso arruinada. Ha habido experiencias que, por ejemplo, la wikinovela ha empezado fantásticamente con aportaciones realmente maravillosas y de repente llegan lo que se llama los trolls, que son pues monstruos que destrozan todo y empiezan a poner enlaces pues absolutamente incoherentes, ridículos, y al final la novela pues se destroza. Entonces también es un tema que puede salir bien o puede salir mal dependiendo de los escritores. Los mashups, que sería mezclar mapas geográficos de Google Maps con un texto. Por ejemplo, este que es en Galicia, pues pueblo a pueblo nos muestra los escritores gallegos en su entorno. Es decir, aparecen fotografías de donde nacieron, fotografías de época, sonidos, textos coetáneos, etcétera, etcétera. Y eso pues uno lo va descubriendo a medida que va explorando un mapa. Luego está el collage literario, que digamos que sería coger textos ya existentes y mezclarlos de manera pues más o menos aleatoria. Por ejemplo, hay programas que se dedican, empiezan a explorar Google y empiezan a coger textos sin ton ni son y los mezclan, con un resultado que para mi entender no es nada bueno, pero podríamos coger, por ejemplo, textos de escritores consagrados y mezclarlos y ver si el resultado es una obra nueva, interesante. Hay una obra que ahora no recuerdo el nombre, que se ha publicado en Rusia, que se ha hecho así. Se han cogido todas las obras de Tolstoy y ha habido un ordenador que ha ido mezclando párrafos y mezclando frases de todas las obras de Tolstoy. Se le dio mucho autobombo hace un par de años de que iba a ser una novela importantísima. Yo no la he visto nunca publicada en España, luego no me imagino que ha sido un éxito, pero el experimento se ha hecho. Todas las historias de Dora García, que lo ha citado Amelia también, pues mezcla historias que van lanzándose. La foronovela, bueno, esto es más popular en algunos países de América, es coger una historia existente e ir cambiando cosas, pero un poco como si fuese una telenovela de la televisión. Y cada lector de la página donde está alojada pues cambia cosas, añade fotografías, varía los personajes, pone música, etcétera, etcétera. Y finalmente pues sale una obra, vamos a llamarla entre comillas, una obra que es la foronovela porque se ha hecho en un foro, en colaboración con mucha gente. Las novelas para teléfono móvil, que están de moda en Japón. Yo la verdad es que me quedaría ciego leyendo en el teléfono móvil, pero están teniendo gran éxito. Es decir, cada día se les lanza a todos los usuarios de ese número pues un capítulo de la novela. Normalmente son novelas para adolescentes, de amoríos, de tragedias juveniles, pero bueno, la gente va en su metro y en la hora que tiene de ir de Osaka a no sé qué, pues lee un capítulo y a la vuelta al segundo, y son novelas además interminables, o sea, pueden durar pues años y cada día les van lanzando un capítulo al teléfono móvil. Evidentemente capítulos muy cortos, porque hay que darle una pantalla pequeña, etc. Se llama, ya veis ahí, el Kitai Shosetsu. Poesía cinética. Es una poesía en la que se le añaden elementos visuales que se mueven para que el impacto emocional sea mayor. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, but never in extremity it asked a crumb of me. Evidentemente esto yo se considero que es literatura porque el texto sigue siendo el corazón de la obra. Que depende de muy pocas empresas, es decir, aunque creamos que la red es para todos, existe en todos los sitios, es democrática, es descentralizada, la realidad es que están 4 ordenadores o 400, pero que dependen de 5 empresas en el mundo. Si esas empresas quiebran o cierran, o no les gusta la literatura francesa, la borran de los servidores, o lo que quieran,
si solo confiáramos en eso, desaparecería para siempre. Y la segunda es que, digamos, no es confidencial. Es decir, cualquier documento que está en un ordenador de otro, pues bueno, uno puede confiar en que es algo confidencial, pero está en un ordenador de otro. Por tanto, la literatura en red tiene algunos problemas que ahora no están resueltos. Hace poco, por ejemplo, y además dependemos de Internet para verlas, hace un año o así, un barco de estos que arrastran las redes por el mar rompió un cable transatlántico en el Pacífico. Media Asia se quedó sin Internet durante muchos días hasta que recuperaron el cable. Es decir, que es muy frágil. Y me gustaría también hacer una cosa aquí, decir una cosa sobre el soporte. El papel, hoy por hoy, es un soporte más sólido que el electrónico. Ningún CD-ROM dura más de 100 años. Mientras que tenemos papel de hace 600 o de hace 500. Ningún CD-ROM dura más de 100 años. Cualquiera de ustedes compra papel y no hay instrucciones. Compra un CD-ROM y pone, no es ponerlo al sol, no rayarlo, no ponerlo al calor. O sea, hay mil cosas que hay que hacer para que esto dure. Y en las mejores condiciones no duraría 100 años. Supuesto que dentro de 100 años haya un lector de esto, que yo lo dudo mucho, porque de esto ya no hay, no pasa 100 años. Pero el papel es un soporte muy sólido, como era la piedra. Los soportes electrónicos no, ni por decir tiene que haya una guerra nuclear y con un pulso electromagnético se borra todo, como un imán. Tenemos el caligrama digital. El caligrama digital es el caligrama de toda la vida, el caligrama de Apollinaire, pero bueno, el medio digital permite hacer figuras dinámicas y en 3 dimensiones pues mucho más llamativas y mucho más espectaculares que lo que permite el papel. Por ejemplo, a ver si esto carga. Bueno, estos son los poemas de Miller y que habla de las 4 estaciones. Entonces, por ejemplo, este es el poema que habla del otoño, que lo podemos leer como si fuese un poema convencional de papel, pero cuando le damos al poema, pues se forma un caligrama dinámico en 3 dimensiones, donde las letras del poema pues se van cayendo y al final llegan a formar el poema otra vez. Si le damos a este le da bien. Perdón, ¿te he repetido? Por ejemplo, en el otoño, con los vientos, pues una vez leído el poema, pues se forma un tornado donde el poema se desintegra. Pues bueno, el concepto es el mismo que el de toda la vida, pero mucho más visual, mucho más impactante y mucho más atractivo. Aquí tenemos un caligrama dinámico, donde ya es el lector el que maneja las letras, el que puede modificarlas para crear él su dibujo, no que sea un dibujo fijo hecho en papel. Bien. Luego están los juegos. Aquí también hay un debate importante si los juegos son literatura o no son literatura. Y no olvidemos que los juegos han existido siempre y no se han considerado literatura en casi ningún caso. Mi opinión es que no son, hoy por hoy, porque lo que caracteriza a los juegos son sus reglas, no el texto ni no la historia que se cuenta, que es casi irrelevante. Cuando un juego narrativo en el ordenador, yo veía a mis hijos jugando con algo, da lo mismo lo que estén contando. Lo que importa es qué rápido les damos a los dedos, cuántas vidas tengo, cuántos puntos tengo. Lo que importa son las reglas, ganarle a otro. Hay juegos terroríficos, hay algunos que están matando con un coche, pasan por encima de ancianitas y de niños y da lo mismo, no importa nada. Lo que importa es sacar puntos y ganar.
Desde mi punto de vista, los juegos hoy por hoy no son en general literatura. Pero hay, por ejemplo, este juego, pues los piratas, pues que hay una historia. Seguramente no importa nada, porque el que está utilizando el juego lo que quiere es matar muchos piratas o muchos corsarios o muchos soldados del rey, pero hay una historia más o menos atractiva por detrás. Hay juegos narrativos también en 3D, no voy a poner este porque tarda bastante en cargar, pero Dear Esther, que es un juego muy interesante. Este sí es un juego que podríamos considerar literatura, donde hay una exploración de una mujer por un bosque, y a medida que va encontrando objetos, pues se va desarrollando la historia. Y aquí sí que el texto tiene una importancia capital, aunque finalmente también se trata de encontrarlos todos y de llegar al destino, etc. El Tales of Paths es otro. Aquí cómic digital. Este es un autor que lo que hace es pasar lo que sería un musical, el musical en teatro, lo pasa a un cómic digital que es accesible para cualquiera. Entonces, digamos, sería como un TVO. Digamos, es como un TVO, como el cómic de toda la vida, pero en ciertos momentos el ordenador nos permite introducir vídeos, introducir música, como si fuesen números musicales, como un musical, etc. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto no lo podemos encontrar en un cómic tradicional, que de repente una viñeta se nos convierta en activa. Luego están las aventuras conversacionales, que digamos son narraciones pues como las que hay muchas para niños de Crea tu propia aventura, donde en función de llegas a un momento de la historia y dices ¿quieres esto o quieres aquello? Y en función de que eliges saltas a otra hoja y quieres esto y quieres aquello. Entonces es una aventura que mediante palabras, mediante preguntas, pues nos lleva por un camino o por otro. La transmedia, que es mezclar medios en una obra, es decir, música, vídeo, internet, televisión, cine. Digamos, hay la transmedia multiplataforma, donde una historia se desarrolla en varios medios. Por ejemplo, empieza un telefilm claro de transmedia, es Lost, que seguramente lo han visto en la televisión. Pues es una serie de televisión, pero que además tiene una web donde si quieres completar la historia tienes que ir allí. Además tiene un juego, tiene una película, etcétera, etcétera. Y luego está la transmedia interna, que es que en una propia obra pues se mezclen diversos elementos, música, vídeo, etcétera, pues para generar un impacto mayor. En esta obra los relatos solo se pueden entender escuchando la música, porque los relatos hablan de cosas que la propia canción dice. Entonces aquí tenemos pues, varias canciones, varios discos, y cuando le damos aparece un relato que solo lo podremos entender completamente si a la vez estamos atentos a la música. As the snow flies on a cold and gray. Manipulación virtual, que Amelia ha mostrado este vídeo antes, o uno parecido, pero es, digamos, pues manipular las letras con un ordenador. En este caso hay una cámara que detecta la silueta de los participantes y mueve las letras alrededor de esa sombra que la cámara está detectando. Con la esperanza de que alguien cogiendo y manipulando las letras pueda hacer una frase inteligible.
Luego está The Cave, por ejemplo, de la Brown University, pues es algo muy espectacular. Nos ponen unos cascos de visión en 3D y las letras, el texto, nos vienen a nosotros. Podemos manipularlos, podemos coger un texto, traerlo, echarlo para afuera. Reaches, under, back. Libros enriquecidos, eso está ahora muy de moda, es lo que el marketing está, y digamos es sobre todo para el iPad, y básicamente es tener un texto donde las cosas se mueven con el texto, ¿no? Normalmente son libros para niños, aunque también, como este otro, pues hay para adultos, más en el ámbito educativo. Bien. Y ahora quisiera explicaros algunas técnicas que son posibles en literatura digital para generar texto. La primera es la fuerza bruta. Podríamos decir, bueno, como un ordenador es tan rápido, vamos a hacerle que empiece a probar combinaciones de letras y de palabras, millones, trillones, hasta que dé con algo válido. Y ese es el teorema de los monos infinitos, que se decía, bueno, si ponemos a un mono tecleando en una máquina de escribir con suficientemente tiempo, por casualidad, por azar, llegará a escribir una obra de Shakespeare. Abajo pone que Robert Williams dijo que esto ya es mentira porque con tanta gente teclando en internet nadie ha conseguido. Como el teorema de los monos infinitos no es verdad. Pero aparte se ha hecho una experiencia real en el Arts Council for England que se puso a 7 monos con 2 ordenadores tecleando. Después de un mes tuvieron que parar el experimento porque solo habían escrito 4 páginas, todo con S, se ve que les gustan las S, y cuando empezaron a usar los ordenadores como retretes ya suspendieron el experimento. Parece que la fuerza bruta no es una técnica que nos permita generar un texto, al menos en poco tiempo. De hecho, matemáticamente se puede calcular que para teclear una obra de Shakespeare al azar haría falta 50.000 universos seguidos el tiempo para que por azar solo saldría. Entonces tenemos otras técnicas, la generación de texto por plantillas. Entonces, ¿qué es esta, por ejemplo? Tenemos 4 columnas, cogiendo una frase de la primera columna, mezclándola con otra de la segunda, de la tercera y de la cuarta, siempre salen frases gramaticalmente correctas, aunque no digan realmente nada. Es decir, podríamos decir, en cualquier caso, la utilidad de la literatura digital estará inmersa en un entorno global por una playa de gurús. Pues parece español. No dice nada, por supuesto. Y claro, si tenemos solo una matriz de 4×4, enseguida se notan las repeticiones, pero si tenemos una matriz de 1000×1000, incluso es muy difícil encontrar ninguna repetición y da el pego, vamos, como se suele decir, porque incluso ha habido experiencias de mandar artículos técnicos a revistas serias y ya han sido publicados y realmente no decían nada, estaban generados por ordenador. Por moldes, podríamos poner, por ejemplo, un sustantivo femenino, podemos tener muchos moldes de estos programados y luego ya es meter palabras ahí para que salgan frases legibles. Hay generación de plantillas, por ejemplo, en el mundo del deporte. Esta es una plantilla que puede usarse para hacer una crónica deportiva detrás. Se mete donde están los paréntesis, se meten 2 equipos y esto es algo que perfectamente ha podido decir un entrenador de fútbol y que nadie detectará que está hecho por un ordenador. Hay juegos que utilizan esta técnica, por ejemplo... ¿Cómo va eso, Paco? Bien, Manolo, deseando que esto empiece ya. ¡Dale, Manolo! Nos encontramos ante un partido de lo más emocionante. A ninguno de los equipos les conviene perder hoy. Desde luego, Manolo, las espadas están en todo lo alto. Vamos a asistir a un encuentro de alto voltaje. Eso por descontado. ¡Dale, Manolo! Lo intenta desde lejos. Despeja Pablo. Por ejemplo, esto está hecho por moldes que en función de lo que esté pasando en el programa, pues lanzan uno, lanzan otro, y la verdad es que uno lo oye y no se ve que es un juego y podría perfectamente estar pensando que está escuchando una narración de un partido real. Aplicación de las cadenas de Markov es otra técnica. Toda persona al escribir tiene un estilo y utiliza las palabras tiene una huella digital, utiliza las palabras de una manera determinada. Eso quiere decir que un escrito se parece a otro en el fondo. El ordenador lo que puede calcular es estadísticamente cómo utilizando las palabras. Podemos decir, por ejemplo, aquí
En esta frase pues podemos decir que siempre que utilizamos the quick, siempre vamos a poner detrás brown o cierta palabra. Otras veces no, igual ponemos 10 palabras después de una palabra con cierta probabilidad. Utilizando esas probabilidades y generando un texto que esté de acuerdo con esa huella digital, pues parece que es un texto humano. Por ejemplo, se ha hecho el experimento con el Quijote, se han calculado todas las palabras, se ha hecho para cada palabra Cervantes qué palabras usó después, con la probabilidad, y al final, por ejemplo, se generan textos de estos que están mal, que son gramaticalmente no del todo correctos, pero que si lo lees rápido casi parece de Cervantes. Y también hay una tira en ordenador que es Garkov, que es de Garfield, que lo han visto en periódicos americanos, y cadenas de Markov. Y lo genera automáticamente y salen, se los publican. E incluso parece que son pues inteligentes. Escritura automática, tenemos, este es muy divertido, por ejemplo, texto aleatorio que utiliza lo mismo, es decir, un montón de frases hechas con huecos donde generamos, con lo que generamos un texto. Por ejemplo, aquí. Este es un generador de novelas de Dan Brown. Genera la crítica de una novela de Dan Brown, incluso, aparte del texto, incluso nos publica la obra con su tapa y todo. Entonces, si yo aquí pues pongo mi nombre y pongo Jerez, pues me ha generado aquí la pirámide del Cresol, donde ya veis que hay una persecución violenta en Jerez, tenemos hasta la portada, y bueno, esto pues aparentemente es perfecto, o sea, el castellano es correcto, todo es correcto, pero bueno, es una farsa hecha por el ordenador, pero con suficiente número de frases, de moldes y de plantillas, podríamos llegar a un texto pues razonable. El futuro, un reto sería hacer generación de textos semánticas, es decir, realmente que un ordenador fuese capaz de escribir como un hombre. Eso está muy lejos de conseguirse, eso es lo que se llama gramática computacional, es decir, debemos modelar la gramática para que un ordenador la entienda, y hoy por hoy pues estamos muy lejos, pero ahí pues están las posibles teorías que podrían utilizarse para que un ordenador entendiera la gramática real y pudiera escribir como un humano. Muy lejos todavía de conseguirse. Estructura combinatoria, los Udipos, que es pues lo mismo que se hacía en papel, hacerlo en ordenador, simplemente porque un ordenador puede combinar millones de operaciones fácilmente. Esto es algo que en música, pues hasta Mozart, que lo hemos visto antes, también lo hizo, pues combinando 300 trocitos de música, siempre creaba valses que desde luego son mucho mejores que los que yo puedo crear. Control del tiempo. Antes hemos visto, por ejemplo, Amelia ha tenido la gentileza de mostrar mi obra, la tragedia de Caldesa. Si están ocurriendo hay varios personajes, a cada uno le está ocurriendo algo en un momento determinado, si decidimos seguir a uno y leer a uno, no vamos a poder seguir al otro y vamos a perder esa parte de la historia. Y el tiempo, como el ordenador no nos va a dejar volver atrás, aquello no lo podremos leer nunca. Si decidimos leer al otro, no leeremos al otro. O bien que el ordenador tome el control del tiempo. Por ejemplo, esta Sei für die Bombe es una obra en la que se narra que va a explotar una bomba. Y la bomba va a explotar si no encontramos una serie de pistas, si no encontramos al criminal, pero el tiempo pasa. Y si pasa, explota la bomba y se acabó la historia. Y si no, si conseguimos desactivarla, pues la historia continúa. O esta otra, la Hermandad de los Escribanos, por ejemplo, que la he escrito yo, pues esta se supone que uno entra, es una hermandad que está en contra de la literatura digital y tardará un minuto en cargar. Si uno entra y se decide avanzar la historia, de repente se encuentra uno que alguien, o aparentemente alguien, le está borrando todo lo que tiene el ordenador. Incluso me va a aparecer lo que yo realmente tengo en este ordenador. Evidentemente es un truco de programación, pero cuando alguien ve que de repente una obra le muestra lo que él tiene en el ordenador y se lo empieza a borrar, por lo menos se pone nervioso
Y el tiempo va pasando. Y hay que leer la historia, que son 9 capítulos, hay que leer la historia para salvarse de formatear. La amenaza final es que le van a formatear. Y yo ya me he encargado, claro, de que sea la primera vez que lo corres es casi imposible acertar todas las preguntas. La hora pasa y no te formatea el ordenador, pero desde luego sale la barrita formateando, te deja la pantalla en negro, tienes que reiniciar y por lo menos el susto es bastante. Qué malo, ¿eh? Entonces, aquí, por ejemplo, esto me dice que ha descodificado el disco duro y la sorpresa es que esto es lo que yo realmente tengo dentro, no es otra cosa. O sea, me ha encontrado lo que yo tengo y aquí me empiezan a salir, pues ya veis, cosas de que me está borrando el registro, que no sé qué, y aquí, bueno, yo tengo que leer en 1 hora, aquí el tiempo va pasando, yo tengo que leer en 1 hora esta historia e ir contestando a estas preguntas que son de cultura general o de la propia historia. Como ya digo, como ya me encargo yo de que en 1 hora sea prácticamente posible, pues acabamos normalmente con ese formateo falso del ordenador. Vale. Esta ya también a media teoría la gente empieza a demostrarla. Esta es sincronización de texto y sonido. Esto es la versión digital de Follow the Giants. Y lo que hacemos aquí es que a medida que vamos leyendo el texto, van oyéndose lo que realmente pasa. Esto es la Primera Guerra Mundial. Claro, es difícil de sincronizar, porque un lector puede leer más rápido o más lento. Por ejemplo, aquí, cuando empiezan a correr bajo las bombas alemanas, pues se oyen las bombas alemanas, se oyen los disparos, ¿no? No es difícil de conseguir, porque claro, si yo leo más rápido o más lento me voy a desincronizar con el sonido pregrabado. Luego tenemos la realidad aumentada, que básicamente es el ordenador nos lee el texto en papel, que es texto normal, y yo leo en la pantalla donde el ordenador me está añadiendo cosas. Por ejemplo, si estoy leyendo una narración sobre el mar, me puede aparecer en la pantalla sobreexpuesto pues el tiburón nadando. Esta es, por ejemplo, la versión de realidad aumentada de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde ya veis aquí, está la cámara, el hombre va a leer el libro, que es un libro convencional y que se puede leer como libro convencional, pero en la medida que la cámara nos va a detectar ciertas páginas, nos va a añadir en la pantalla elementos que refuerzan la historia. Va a aparecer una sombra sospechosa, las campanas del Big Ben, a medida que lee la historia. Aquí es un callejón de Londres y aparece la sombra pues, del asesino, ¿no? Bueno, pues. Luego hay combinación de ficción y no ficción. Esta, por ejemplo, también es mía. Esta es un relato epistolar de un soldado de la República en la batalla del Ebro. Pero sobre esta historia de ficción, pues hay enlaces donde nos narra la historia real. La historia real, aparecen fotografías de los escenarios reales, biografías, etcétera, etcétera. Es mezcla de ficción y no ficción. Realidad artificial, esto va para muy lejos, pero podría ser el futuro, es decir, lo que se llama la holosala. Digamos que el lector se introduce en una sala donde ya no lee, sino que le ocurren los hechos a él, ¿no? Eso está muy explorado en las películas, en Star Trek, por ejemplo, pero claro, también puede pasar que uno esté involucrado en una historia de gángsters en el Chicago de los años 30 y el técnico que esté manejando la holosala afuera pues se equivoque y puede pasar esto. Sería un fallo del sistema. Pero, digamos, esto está muy en mantillas, pero hay simuladores que empiezan a explorar este campo. Y la holosala, pues, por ejemplo, ha sido utilizada en películas pues, de Origen o etc.
Los mundos virtuales, que son, digamos, programas de ordenador que te permiten crear tu carácter e interaccionar con otros como si tú fueras un personaje de la novela. Problemas tecnológicos que existen. Con cambios continuos en el hardware, es decir, el ordenador cambia cada día, no valen unos otros son Apple, otros son Windows, el Windows cambia, etcétera, etcétera. Incompatibilidad artificial entre plataformas, lo que he dicho antes. Si el dueño de esto quiere que Flash no funcione, pues funcionará aquí no, ya no hay varios, no es algo estándar como debería ser. El hardware hoy por hoy es engorroso, pues ya vemos aquí que el cable se suelta, que no sale el color, es algo todavía no conseguido, da calor, se quedan sin energía, se lee más despacio sobre pantalla que sobre papel, no descansa la vista, bueno, hay una serie de problemas tecnológicos que yo estoy seguro que se resolverán. Eso sí que es una cuestión temporal, transitoria. Formatos inestables, cada compañía crea su formato para que sea incompatible con la de al lado. El software también cambia continuamente, mucho más por marketing que por necesidad. Y hay un tema que a mí me preocupa particularmente, si esto no supone la muerte del escritor. Es decir, si vemos ahí a Cervantes pues en Argel escribiendo, para escribir lo mismo ahora necesitaríamos esto, un equipo de técnicos, de programadores, y claro, para hacer cualquier cosita se necesitan cientos de horas. Puede ser que haya literatura cuando se necesitan muchos expertos trabajando a la vez, mucho más que en el cine, y miles y miles y miles de horas, pues igual la obra ni es vendible, por lo cara que es. Y bueno, ya para finalizar, pues algunos autores que para mi gusto son importantes en la literatura digital, que están todos en la red. Algunos ya los ha citado Amelia Fernández y otros pues vamos. Y muchas gracias y cualquier cosa pues me podéis ver en el blog también. Bien, ya sé que es tarde, pero no sé si alguien puede... Yo me voy a aguantar las ganas de hacer un montón de preguntas. ¿Alguien quiere formular una pregunta a Félix? ¿Sí? Tengo algunas preguntas. Cortitas. Sí, Son... cortitas, sí. Tres. Primero que bueno, esta forma de crear, hay cosas que me asustan, que me dan un poquito de miedo. Primero, va a desaparecer la correspondencia entre autores. Por ejemplo, que a mí me gusta la correspondencia, las cartas entre autores. Me gusta leer, por ejemplo, una correspondencia entre Voltaire y Rousseau, Jean Paul y otro autor. Y lo que pasa es que con el email, a menudo no volvemos a leer los emails, porque una vez que te ha leído el email, tú pasas y tú pasas, y ya no se guarda. Tú puedes volver al email cuando necesitas tomar algunas direcciones. Pero los emails no se... Entonces este fascismo, y además otro problema que plantea a nivel de la crítica literaria, por ejemplo, que desaparece los manuscritos, que también son una pertenecen a otro campo de investigación, ¿no? En la crítica literaria, ¿no? Que bueno, parece que va a desaparecer. Y otra cosa es que, por ejemplo, cuando leo una novela digitalizada, lo que yo digo es que si leo un libro papel tradicional que yo no he terminado, bueno, que si estoy cansado o una otra razón, más tarde puedo volver a seguir en la página donde yo estuve, pero en esta nueva forma que te obliga a finalizar la obra que estás leyendo, aunque estás cansado, esta forma de digitalidad fascinante que no me gusta.
Bueno, respecto a lo primero, yo también comparto esa preocupación sobre la evanescencia de la literatura digital, ¿no? Sobre todo si hemos dicho que el medio es efímero, porque realmente el medio actual electrónico es efímero, pues comparto el miedo a que muchas de las obras, las cartas, lo que se escriba desaparezca. Y eso pues es un tema que ocurre, pero yo eso sí creo que es transitorio. Yo creo que eso es un problema de la tecnología y eso se resolverá. No sé si dentro de 20 años o de 50, pero eso sí que acabará resolviéndose. Hoy es un riesgo, no creo que es un riesgo estructural que siempre va a ocurrir. Respecto a la comunicación por email, bueno, pues yo tengo unos 200 gigas de emails y la verdad es que los guardo, pero cuesta muchísimo encontrar algo. O sea, comparto también que es muy complejo. Pero también creo que es un tema tecnológico, es decir, habrá en el futuro pues softwares que nos permitan encontrar de manera rápida cualquier información que queramos. Creo que son problemas que yo comparto, pero que son ahora transitorios, desde que estamos en la infancia de la tecnología. No olvidemos que en el año, yo mi primer ordenador lo tuve en el 86 o así, es decir, antes no había ordenadores portátiles, no había ninguno, es decir, es una tecnología muy joven, ¿no? Entonces vemos tiempo a tiempo. Y el hecho de que compartamos esta preocupación pues significa que también muchos otros la compartirán y acabarán encontrando pues una solución técnica que dé respuesta a eso. ¿Alguna pregunta más? Comentaba antes que uno de los pasos para que esto se estandarizara y alcanzara cierto éxito tenía que ser la figura de esa persona, de ese autor o genio, ¿no? que llame a más. ¿Y cree que hay algún otro modo comercial, etcétera, que pueda ayudar? Bueno, yo lo que quiero decir es que en este momento todas las obras pues son muy poco conocidas. Dudo mucho que alguien compraría, o que, bueno, alguien siempre puede ser, pero que un número significativo de lectores comprara una obra digital. De hecho, no hay casi mercado. Hay muchas obras digitalizadas, pero el mercado digital no existe. Y primero, ya he dicho, tiene que haber una estandarización de medios. O sea, si yo me compro un libro y no lo puedo prestar porque me lo borra, o sea, si yo ahora compro incluso un libro normal, el que se lee normalmente, como ha pasado con Amazon, y resulta que le retiran la licencia del escritor y me lo borra porque pueden acceder a mi Kindle por internet y me lo borra, claro, yo lo he pagado. Si no lo puedo prestar a un amigo, si no, en fin, son problemas que yo no creo que son tecnológicos, que son de mercado, de marketing, que hay que resolver. Creo que hay que resolver el tema de los estándares, las pantallas, los formatos, como se escribe, tienen que ser estándares. Pero a pesar de todo, lo cierto es que no ha aparecido esa persona reconocida por un gran número de lectores, por un número significativo de lectores. Y no sé, o sea, yo espero, o sea, sería un fracaso de los que estamos en este mundillo el que esa persona no aparezca. Desde luego no soy yo, eso es claro, pero espero que alguien llegue a hacer una obra pues que inaugure una nueva vía, ¿no? Que no sea un nicho elitista, que es lo que he dicho antes. Félix, y como autor, porque creo que hay que aprovechar el que estás aquí, que eres autor, cuando tú afrontas escribir una obra, ¿cómo te lo planteas? Porque en tu caso confluye si tú haces también la programación, entonces yo creo que hay algo que también se puede plantear, que es cómo varía el papel del autor frente a esa obra digital que uno está creando, teniendo en cuenta que estamos hablando de que hay un cambio esencial en la interactividad que se produce con el lector, en el diseño, en la programación. Cuando tú escribes, ¿qué te planteas? ¿Las perrerías que le haces al lector? ¿O lo que le puedes hacer? ¿El formato del libro? ¿La historia? Yo siempre parto de la historia. Yo antes lo comentaba con Amelia en el descanso, para mí que alguien acabara diciendo qué programación más bonita y no se acordara del texto, para mí sería un fracaso. O sea, yo siempre parto del texto e intento que ese texto tenga un impacto emocional mayor con algo más. Pues si le borras disco duro, fíjate, tiene un impacto emocional que no es. Sí, yo, abundando en lo que planteabas, Félix, yo no creo que no haya, o sea, que decías, tiene que haber alguien que salga. Yo creo que ya hay muy buenas obras. Las obras de Félix son un ejemplo. Otra cosa muy distinta es que se incluyan, por ejemplo, en la enseñanza.
Imaginemos, literatura del siglo XXI, tema, literatura digital, porque es la sociedad la que transforma el canon. ¿Cuántas mujeres hay escritoras? ¿Cuántos...? Me explico, es decir, es la sociedad la que explica cuál es el canon, cuáles son los autores que debemos leer, no leer. ¿Alguien se acuerda de María de Zayas, por ejemplo, una escritora? Yo creo que si eso se llegara a la enseñanza como tal, se podría, porque ya hay grandes autores. Yo a él le considero como tal, quiero decir que, y así lo digo, no es un problema de calidad de los autores, ni mucho menos, es un problema de presencia en los currículos, es decir, en la formación, desde mi punto de vista. Y yo lo comparto plenamente, y sobre todo porque creo que ahora también estamos ante un mare magnum de muchas cosas, ¿no? Entonces también llega un momento en que hay que seleccionar, y lo que falta es no todo vale. Yo tengo un poco de duda, en mi blog había un post de esto, en el sentido de que yo creo que a la literatura digital todavía, o incluso a la digitalizada, no se le da valor. Es decir, si yo quiero hacer, ponía el ejemplo, si yo quiero hacer un regalo, te quiero hacer un regalo a ti, con cariño, ¿qué te compro? ¿Un regalo, un libro de tapa dura, o te mando un fichero por email? Y yo a todas las personas que les he preguntado, muchas todas me han dicho, no, el libro de tapa dura. Es decir, el fichero, por muy bien escrito que esté, por muy bonito que sea, todavía no se le da valor. Y al libro de tapa dura sí. Y eso es una realidad, guste o no guste, eso es una realidad hoy en día. Y claro, si es una realidad, ahora los escritores de literatura digital primero no van a comer de eso. Yo me lo puedo permitir pues porque no digo de esto, pero un escritor de literatura digital que tuviera que vivir, hombre, lo tendría muy complicado para vender números, ¿no? Para vender suficiente número. Entonces yo ahí es donde veo que todavía no ha habido ese salto de escalón que atraiga al gran público y que permita que se desarrolle el arte, como sí pasó en el cine. Es decir, el cine ocurre y se empiezan a llenar las salas. Es diferente. Sí, es diferente. Pero en este momento a mí me parece que hay un riesgo real de que esto se convierta en un nicho muy poco explotado, ¿no? Por falta de mercado. Lo que pasa es que yo creo que también hay mucha confusión. Es decir, yo creo que lo tenemos tan encima que no somos capaces de tomar distancia. Y ahora un poco lo que decía Amelia, ¿no? Ahora hay una labor crítica de criba y de decir, pues tú mismo lo has dicho, hemos tenido un baño de obras esta tarde y de portales y de medios y de mezcla. A mí me parece que todo lo que tú has enseñado hay cosas que yo no lo metería como literatura. Entonces, la literatura tiene una intencionalidad, una finalidad estética, tiene el soporte de la palabra. Así. Ahora mismo yo creo que en el proceso, los que un poco nos hemos metido en esta vía de analizar qué pasa, nos estamos encontrando con que, lo que he dicho antes, no todo vale, y creo que hay un poco que delimitar también, porque hay muchos productos que no tienen por qué ser literatura, y por tanto hay muchos autores que lo que están haciendo es otra cosa, pero no es literatura, ¿no? Son otros tipos, pues como se hizo el cine, como se hacen otros medios que comunican, pero que no son el literario. Entonces, pero sí es verdad que con Amelia, perdona, sí comparto el hecho de que hay una serie de autores donde tú sí puedes captar esa calidad. Sí. Esa calidad. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, Amelia, que es que quizá hay demasiado hiperteorización. Pues sí, me ha gustado, también. Hay mucha hiperteorización, mucha teoría, y poca gente realmente también. en la mesa. ¿Algo más antes de irnos? Os agradezco a los que habéis terminado, a los valientes que habéis acabado, y desde luego a vosotros por vuestras intervenciones, porque creo que ha sido una tarde que ha clarificado algunas cosas y luego ha liado muchísimo más, ha complicado muchísimo el panorama, ¿no? No sé si seríamos capaces de ahora llevarnos, pero bueno, tenemos el foro para discutir, ¿eh? Es decir, que me alegro que estéis tan confusos como yo, porque eso quiere decir que esta semana va a ser dinámica en el foro, así que muchísimas gracias.